Hola a todas y bienvenidas un día más a este canal de costura. Hoy en este vídeo vamos a aprender a hacer este vestido con doble volante y lazada en la espalda para niñas y ya veréis qué fácil es, así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a doblarla otra vez y vamos a colocar el patrón en la dirección del hilo. Como veis, alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela, y este es el patrón de la falda, la que va en la parte inferior. Hacemos coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, para el que dejaremos 1,5 centímetros aproximadamente. Si queréis dejar 2 centímetros para luego ajustar bien a la altura de la pequeña, pues mejor, es mejor dejar un poquito de más que luego rectificar. Como veis, el delantero y la espalda son iguales. Y ahora vamos a cortar ese volante que lleva en la parte superior o exterior de la falda. En el mismo patrón os he dejado el volante. Lo suyo sería recortar el papel de patrón o el volante, digamos, de ese papel en el papel de patrón, y lo colocamos exactamente igual que hicimos con la parte inferior de la falda de nuestro vestido, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien a las 4 capas de tela, porque el mismo patrón nos va a servir tanto para el delantero como para la espalda, y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar 1,5 centímetros aproximadamente para hacer luego un dobladillo. Si queréis dejar 1 centímetro también nos vale. Como ya veis, yo lo que he hecho, en lugar de cortar el papel directamente, lo que he hecho es cortar en la tela ese volante. Lo digo porque yo, por ejemplo, quería conservar el patrón tal cual para luego pues poder compartirlo con vosotras, pero lo suyo, como ya os digo, es, una vez he cortado el patrón de la falda inferior, lo que hago es cortar el papel de patrón, y ya corto el patrón o las piezas de patrón que van de volante o en la parte superior de la falda. Es muy importante cortar esos piquetes en el centro, porque nos van a servir como guía para luego montar la falda al cuerpo. Y ahora sí vamos a cortar el cuerpo. El cuerpo va forrado, por eso tenemos la tela doblada, como estáis viendo, siempre con el derecho de la misma hacia adentro.
colocamos el patrón de la espalda, en este caso haciéndolo coincidir el centro con la doblez de la tela, y hemos doblado la tela solo por el ancho de este patrón. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela y vamos ahora a colocar, como estáis viendo, la parte del delantero, haciéndolo coincidir también con el centro, o haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Ya veis que hemos doblado por ambos lados, por ambos extremos, la tela 2 veces. De esta manera vamos a conseguir, digamos, el forro y la parte exterior de la misma tela. Si queréis hacer el forro de otra tela, totalmente comprensible. Lo único que tenéis que hacer es doblar la tela una vez por ambos extremos, cortar las piezas tanto delantera como la espalda, como las estamos recortando, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, y una vez las tenéis, cortáis la misma pieza en la tela de forro, que puede ser un popelín o puede ser una batista tranquilamente. Es muy importante hacer piquetes en el centro, tanto en el delantero como en la espalda, en la parte inferior, como estáis viendo. Esto es para montar luego bien, acoplar bien la falda al cuerpo de nuestro vestido. Para la lazada, no sé si os voy a dejar, como veis, el patrón así como para que dobláis la tela y hagáis coincidir el centro de la tela, o os dejaré el patrón completo y así solo lo tenéis que poner sobre la tela doblada. Hay que cortar 2 lazadas, o sea, 2 tiras que van a ir metidas en costura de los costados. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela, o doble o doblada, según haya dejado el patrón, y vamos a recortar, como veis, a 1 centímetro aproximadamente de uno de los extremos, y el resto lo vamos a cortar a ras de la tela, porque en nuestro caso lo vamos a remallar. Es decir, que si en tu caso vas a hacer un pequeño dobladillo, o si vas a meter una puntilla o lo vas a acabar de otra manera, sí que deberías cortarlo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora vamos a cortar las piezas de los tirantes. Tenemos que cortar 4 piezas de este mismo patrón. Lo que vamos a hacer es, con la tela doblada, la volvemos a doblar, consiguiendo así 4 capas de tela. Vamos a colocar el patrón justo en la mitad, haciendo, digamos, o dejando margen de costura por todo el contorno. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a un medio centímetro aproximadamente, lo que nos dé de margen de patrón. En este caso es que yo le he dejado muy poco margen, porque de esta misma tela también saqué unos patrones de pantaloncito, y saqué unos patrones para una ranita, entonces por eso veis que me falta ahora tela para el tirante, pero es a 1 centímetro aproximadamente. Vamos a comenzar a coser, y lo primero que yo suelo hacer es sacar la remalladora, así me lo quito del medio. Esta remalladora, como siempre os cuento, la compré por Amazon. Es una remalladora automática Singer que no sirve para temas profesionales, simplemente es más bien casera, pero funciona muy bien, y sobre todo para todas estos contornos, remallar todos estos contornos de forma decorativa. Lo que suelo hacer es usar 3 de los 4 hilos que me vienen, o que tengo la posibilidad, porque no necesito esa costura de seguridad. Solo utilizo esos 3 hilos y las tensiones que suelo ponerle, para que las que tengáis la misma máquina de coser más o menos sepáis qué tensión colocar. Es de 5 el primer hilo, y
8 o 9 en los dos últimos hilos. Si queréis, en la cajita de descripción os dejo el link de la remalladora, el link de Amazon de la remalladora, y así la podéis ver y la podéis comprar si queréis, y si no, pues verla por lo menos si se parece a la vuestra o modelos similares. Como veis, estamos remallando casi todo el contorno de ambas lazadas. Lo único que vamos a dejar sin remallar va a ser uno de los extremos, que va a ir cosido o metido en costura de los costados de nuestro vestido. Vamos a hacer los tirantes y los dejamos apartados. Vamos a coser ambos por los extremos largos. Los dejamos abiertos tanto por la parte de arriba como por la de abajo, y lo cosemos pues según hayamos dejado el margen de costura. Ya veis que yo lo estoy cosiendo como a medio centímetro, porque el margen de costura que dejé era pequeñito, pero si habéis dejado 1 centímetro, pues los cosemos a 1 centímetro, siempre con ambas telas enfrentadas, y los vamos a coser por ambos lados como estáis viendo en el vídeo. Y para que nos queden iguales, por eso ponemos siempre uno a continuación del otro, porque esto nos da la medida y de esta forma nos quedan exactamente iguales. Ahora vamos a coser las piezas delantera y la espalda. El delantero, como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, tal cual lo tenemos cortado, lo vamos a coser por la sisa y por la parte superior, por ambas sisas y por la parte superior. Entre medias, una vez le hemos dado la vuelta utilizando pues un bolígrafo sin punta, con capuchón o algo, le damos la vuelta al tirante e introducimos esos tirantes entre ambas piezas de tela, ambos delanteros, como estáis viendo en el vídeo, a 1 centímetro del extremo de la derecha, y haciendo coincidir el borde de la tela del tirante con el borde de la tela de nuestro patrón delantero. Una vez volcamos el patrón, ahora vamos a coser la pieza de la espalda. Yo que vosotras cogería un alfiler en este caso, o cogería con alfileres toda esta parte que vamos a coser a continuación, le daría la vuelta y se lo probaría a la pequeña, y así podría ajustar el tirante a la medida de la pequeña, aunque sea superpuesto en la parte en el torso. Así vemos más o menos cómo nos va a quedar en la parte superior este vestido a la pequeña, para que no nos quede muy bajo ni muy alto, como pues ajustándolo un poco a la medida, ¿no? Y ahora vamos a coser exactamente lo mismo que hemos cosido, pero de la forma que habéis visto, es decir, la espalda la vamos a coser con los derechos de las telas enfrentados, solo por las sisas y la parte superior, metiendo los tirantes como habéis visto en costura. Y una vez tenemos ambas piezas, delantero y espalda, ya cosidos, vamos a recortar o hacer esos pequeños cortes en la sisa. Cortamos también las esquinas. Esto es para que al volver y colocar del derecho no nos quede tirante por esa parte. Si no lo hemos hecho en el delantero, pues lo haríamos tranquilamente antes de todo. Vamos a planchar bien delantero y espalda, como estáis viendo, y lo dejamos bien ajustadito. Y ahora vamos a colocar las lazadas y las vamos a meter en costura. ¿Cómo hacemos esto? Separando, como veis, la tela de forro con la tela que va en la parte exterior.
colocamos las lazadas con el derecho de la tela enfrentado y vamos a plisar, digamos, este lazo o esta lazada dejando 1 centímetro en la parte inferior porque luego lo vamos a perder en costura al coser la falda. Y el otro lado vamos a hacer lo mismo, abrimos separando el forro de la tela exterior y hacemos los mismos pliegues que hemos hecho en el otro lado. Las telas siempre encaradas, enfrentadas, es decir, los derechos de la misma enfrentado y el lazo tiene que quedar justo en esa división o ese corte que hay entre el forro y la tela exterior. Separamos bien el forro de la tela exterior, que en este caso es lo mismo, e introducimos los lazos como estáis viendo. Abrimos también la espalda o el delantero como estáis viendo en el vídeo y enfrentamos las telas para coser los costados del cuerpo de nuestro vestido. Es importante que ambas telas estén encaradas, es decir, los derechos de ambas telas estén encaradas. Cosemos a 1 centímetro aproximadamente del patrón con un pespunte lineal sencillo. Y es importante que coincidan tanto delantero como espalda ese corte que hay entre forro y tela exterior. Doblamos por ese corte dejando ya el forro hacia adentro y la tela exterior hacia afuera. Ya veis que lo estamos doblando bien. Planchamos el cuerpo muy bien, lo dejamos bien planchadito y las lazadas bien planchaditas y vamos con la falda. Apartamos el cuerpo y vamos con la falda. Vamos a coser los costados. Primero cosemos los costados de la falda más larga, la que va debajo, y luego coseremos los costados de la falda o la sobrefalda que hace de volante en la parte inferior del vestido. Vamos a colocar las telas como estáis viendo, los patrones haciéndolos coincidir perfectamente ambas piezas porque son iguales tanto para la espalda como para el delantero y cosemos cerrando costados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez que hayamos hecho estas costuras vamos a remallar todas y cada una de las costuras que acabamos de hacer. Un truco para que el dobladillo del bajo nos quede perfecto es hacerlo en ambas faldas, ambas piezas antes de fruncirlo. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a salir igual por todos lados, nos va a ser mucho más sencillo de manejar la tela no ya cosida y os preguntaréis, bueno, luego cómo ajusto el largo que yo quiero conseguir con mi pequeña. Bueno, pues luego cuando vayamos a montar el cuerpo con la falda montaremos más arriba, o sea, coseremos más arriba o más abajo la falda por la parte superior. Pero sí que es verdad que si hacéis los dobladillos de ambas faldas antes de fruncir y antes de montarlas, os va a resultar mucho más sencillo. Es decir, que estamos haciendo los dobladillos del bajo ya antes de terminar el vestido. La forma de hacer este dobladillo es muy sencillo. Doblamos y volvemos a doblar como medio centímetro o un poquito más aproximadamente hacia el interior o revés de la tela y hacemos esto por todo el contorno de la falda y del volante o de la sobrefalda, ¿vale? Sí que os recomiendo que si no tenéis mucho manejo o mucha práctica con la máquina de coser, planchéis el dobladillo de ambas piezas antes de coser a máquina. De esta manera os va a quedar igual por todos lados y os va a ser muchísimo más sencillo de que el pespunte sobre todo quede
a la misma distancia del borde de la tela, porque es lo que se ve en la parte exterior, es lo más visible en la parte exterior. Una vez tenemos los dobladillos hechos y planchados, vamos a montar ambas piezas. Como veis, ambas con los derechos de las telas hacia el exterior, introducimos la falda larga en la parte más corta, en la parte del volante, y hacemos coincidir tanto los costados como los piquetes centrales de un lado y del otro, porque valen lo mismo tanto para delantero como para la espalda. Y lo que vamos a hacer, como esta tela es tan finita, lo vamos a fruncir ambas piezas a la vez. ¿Cómo se hace esto? Pues colocamos la máquina con la tensión más alta que tengamos, en mi caso es un 9, y la puntada más larga, que en mi caso es un 4, y vamos a fruncir, como estáis viendo, en dos partes de costado a costado, en dos costuras de costado a costado. La medida del fruncido tiene que ser exactamente igual a la medida del contorno del cuerpo, del cuerpo que ya tenemos hecho y apartado. Tenéis un vídeo explicativo, si no os sale bien el tema de los fruncidos, en mi Instagram, que podéis ver, que explico en destacados en la parte de la carpeta de trucos. Allí os explico un poco, si vuestra máquina no os frunce bien, qué podéis hacer. Y ahora sí vamos a montar el cuerpo con la falda. Lo tenemos acoplado perfectamente la medida, y lo que hacemos es envolver con la falda enfrentando o encarando los derechos de las telas, como estáis viendo. Hacemos coincidir piquete central delantero con piquete central de la falda. Hacemos coincidir también los costados y los alfilereamos. Si nos hiciera falta repartir el rizo o que el fruncido esté más ancho, o sea, más largo o más estrecho, con los hilos de esa costura que acabamos de realizar para hacer el fruncido, podemos tirar de uno de los hilos e ir manejando con la otra mano el fruncido de tal forma que se acopla perfectamente a la medida, ¿vale? Al ajustar estos 4 puntos, digámoslo así, ya estamos repartiendo de forma igual el fruncido por todo el contorno del vestido. Yo, que vosotras ahora le probaría, bueno, pondría unos cuantos más alfileres y le probaría el vestido con alfileres o con un hilvanado a la pequeña, para ver si la medida de la falda nos gusta, si nos gusta un poquito más arriba. Entonces así podemos, digamos, ajustar el largo del vestido a nuestro gusto. Una vez tenemos ajustado eso, vamos a coser, como siempre, todo el contorno de la cintura, uniendo ambas piezas, el cuerpo con la falda, como estáis viendo en el vídeo. Siempre dejamos la parte fruncida hacia arriba en la máquina de coser por dos motivos principales. Uno es que la línea de costura va a coincidir perfectamente con ese pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido, y dos, es que con las manos vamos a poder ir manejando perfectamente el rizo de tal forma que quede repartido de forma igual por todos lados. Importante, las lazadas están por ahí sueltas, intentad no coserlas, intentad que los lazos queden fuera de esta costura. Y eso sí, una vez tenemos cosido, vamos a remallar o rematar esta costura con una punta de zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues os va a quedar muchísimo más profesional. Si no, es simplemente para la terminación, que no se nos deshilache la tela y para que quede mejor terminado nuestro vestido. Eso sí, nuestro vestido, una vez le demos la vuelta a la falda y lo coloquemos del derecho, ya nos quedaría terminado.
Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. No os olvidéis de plancharlo, por favor. Es muy importante planchar las costuras. Y suscribiros al canal para que podamos seguir haciendo vídeos y compartiendo patrones gratuitos, porque es muy importante para seguir o continuar con este canal de costura. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.